Hola a todos. El día de hoy hablaremos acerca del pensamiento crítico, de cómo querer pensar mejora la capacidad cognitiva del estudiante. ¿Qué significa pensar críticamente? Desde el módulo 1 de la Universidad Santo Tomás, pensar críticamente implica razonar con conciencia, cuestionar lo que se da por sentado, considerar múltiples perspectivas y llegar a conclusiones fundamentadas en la evidencia y la lógica, no en el impulso ni la intuición. Pero aquí está el punto clave: el pensamiento crítico no es solo una técnica que se enseña, es ante todo una actitud que se quiere adoptar, y ese querer, esa disposición, es la variable que lo cambia todo. Para entender por qué, usemos una metáfora matemáticas. En matemáticas, un límite es el valor al que una función se aproxima indefinidamente, sin jamás tocarlo. Los métodos y estrategias educativas funcionan igual, se acercan al máximo aprendizaje posible, pero no pueden cruzar ese umbral por sí solos. Y aquí está lo más importante de esta metáfora. Ese techo no es fijo, es fluctuante, con el interés de cada estudiante. Quien más quiere pensar, eleva su propio límite. Quien no tiene disposición, alcanza solo una fracción del aprendizaje posible. Dos estudios desde orígenes opuestos llegan a la misma conclusión. La investigación empírica de Alberto Gómez y de Hernán Gascon demostró que el estudiante con peor diagnóstico inicial, pero mayor disposición, superó al estudiante con mejor diagnóstico. Por otro lado, la política Visión STEM Más ya lo anticipaba al dedicar una sección explícita a las actitudes y valores separados de habilidades y conocimientos. Entonces, la práctica lo descubrió, pero la política ya lo tenía previsto. Ejemplo concreto, el pensamiento crítico como laberinto. El siguiente ejemplo ilustra cómo el pensamiento crítico no opera solo en un momento del proceso, sino que es transversal, como un laberinto donde cada bifurcación el estudiante debe tomar una decisión fundamental. Nodo 1. La observación. Los estudiantes notan que las aulas de sustitución consumen mucha energía, pero noten que hay un pensamiento crítico. No aceptan el consumo excesivo como algo normal, lo cuestionan, se preguntan, ¿esto es inevitable o hay algo que se pueda cambiar? Esa primera decisión de no aceptar lo dado en el pensamiento crítico es su forma más básica. Nodo 2. Pregunta. De esa inquietud surge una pregunta estructurada. ¿Cuánto consume una bombilla LED comparada con una incandescente? Y aquí hay una nueva bifurcación del laberinto. ¿Qué variables preguntamos? ¿Solo el costo? ¿Solo el consumo? El estudiante que piensa críticamente decide que la pregunta debe abarcar dimensiones económicas y ambientales a la vez. Esa elección ya es razonamiento crítico. Nodo 3. Hipótesis y análisis. Ahora formulan una hipótesis y comparan datos reales: consumo en watts, costo mensual, impacto ambiental en CO2. Pero aquí el laberinto se complica. El LED es más barato a largo plazo, pero más costoso al comprar. ¿Cuál variable pesa más? El estudiante debe evaluar perspectivas en tensión. No hay una respuesta automática. Debe decidir con fundamento. Ese momento de tensión y evaluación es el corazón del pensamiento crítico. Nodo 4. Conclusión fundamentada. Llegan a una conclusión. El cambio a LED es viable y conveniente, considerando tanto el ahorro económico como la reducción del impacto ambiental. Pero esta conclusión no es un cierre, es una nueva entrada al laberinto. Abre preguntas sobre cómo implementarlo, quién lo financia, qué resistencia puede encontrar el pensamiento crítico, sigue entonces activo. Nodo 5. Comunicación y defensa de la postura. Finalmente, presentan su propuesta ante sus compañeros y profesores. Y aquí aparece la última bifurcación del laberinto. Defender la postura frente a quienes pueden cuestionarla, argumentar, escuchar otras perspectivas, ajustar si hay evidencia mejor. Ese diálogo crítico es donde el pensamiento se consolida y el límite del estudiante se eleva definitivamente. Síntesis del laberinto. En cada uno de los 5 nodos del ciclo, el estudiante tomó decisiones que no estaban predeterminadas. El pensamiento crítico fue la brújula en cada bifurcación.
no solo al principio ni solo al final. Quien tuvo mayor disposición a pensar, navegó el laberinto con mayor profundidad en cada nodo. Y asimismo nos lleva a una reflexión, porque es importante la educación científica y tecnológica. Este ejemplo no solo muestra el método científico en acción, muestra algo más profundo, y es que el pensamiento científico y el pensamiento tecnológico se necesitan mutuamente, y ambos requieren el pensamiento crítico como condición transversal. Como esa condición transversal, puesto que el pensamiento científico aportó el rigor de observar, preguntar, hipotizar, analizar con datos. El pensamiento tecnológico convirtió ese análisis en una solución práctica, una campaña, una propuesta, un cambio real en la institución. Pero ninguno de los dos habría funcionado sin la disposición del estudiante a querer pensar en cada bifurcación. Ninguno de ellos podría seguir porque esto los llevaría a una detención. Por eso es necesario un cambio de actitud. Sin esa actitud, el ciclo se detiene. Con ella, el límite se eleva. Y esto tiene como consecuencia concreta para los docentes. Y no bastaría con diseñar buenas metodologías, puesto que el docente debe de cultivar activamente la disposición a pensar, con preguntas abiertas, con problemas reales del entorno del estudiante, con espacios donde la duda sea bienvenida y el error sea parte del aprendizaje. El espacio educativo también importa. Un entorno rígido o con poco estimulante ante el estudiante actúa como un techo que adiciona al estudiante a que se limite. Por ende, es necesario que en el aula misma debe de ser diseñada como un espacio de mediación activa, no de transmisión pasiva. Enseñar a pensar no basta si no se cultiva el querer pensar. El querer pensar es muy importante. El pensamiento crítico necesita conocimientos, habilidades, disposición. No es solo saber responder, es querer preguntar, evaluar, construir un sentido en cada bifurcación del camino. La investigación lo demuestra y la política educativa lo respalda. La disposición a pensar puede mover el límite del aprendizaje de cada estudiante. En conclusión, querer pensar sí mejora la capacidad cognitiva del estudiante, porque activa su interés, fortalece su autonomía y amplía sus posibilidades de aprender en cada nodo del ciclo. Pensar críticamente no es solo una habilidad académica, es una actitud para comprender, transformar y actuar mejor en el mundo.